Se acercaron a Jesús los fariseos y comenzaron a discutir, pidiéndole una señal del cielo con el fin de ponerlo a prueba. Jesucristo suspiró y pensó profundamente, diciendo: ¿por qué esta generación pide una señal? Yo les aseguro que no se dará a esta generación ninguna señal. Y dejándolos se embarcó y se fue a la otra orilla del lago. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 11 al 13. Dios siempre tiene una buena e inteligente respuesta. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 12 de febrero, año 2024. Nuestra Iglesia Católica nos propone pensar hoy en una de las famosas santas en España, Santa Eulalia. Eulal es como la raíz griega de ese nombre Eulalia. Eu, del griego bien, lal, hablar. Combinado, una persona que habla muy bien. Es una persona que tiene mucho argumento, tiene mucha inteligencia, sabe unir los datos, sabe hablar en público y sabe decir las cosas prudentemente. Eulalia, quien habla muy bien. La historia de esta santa la recoge un poeta llamado Prudencio del siglo IV de la historia, y allí comienza, a raíz de poema, a contar la historia de la santa. Precisamente cuando cumple 12 años de edad, aparece un decreto del emperador Diocleciano prohibiendo darle culto a Jesucristo y mandándolos adorar falsos dioses paganos. Eulalia se siente disgustada por esta ley. La mamá se da cuenta, se la lleva a vivir al campo para que ella no corra peligro, pero la niña se escapa y llega hasta donde el gobernador Daciano y le protesta con su buen hablar y le argumenta que los ídolos que él está proponiendo al pueblo, que prohíban al verdadero Dios, es injusto, están contra los derechos de la persona y no pueden ser obedecidos a la fuerza. Daciano no le gusta el asunto y le propone que le cambie la opinión, como comprándole la conciencia a la niñita, y le ofrece cosas materiales y dinero. Ella no, ella entra en furia contra este gobernante y le hace entender que ella no va a cumplir con eso. Lanzó lejos el pan, dice el poeta, echó por el suelo el incienso y le dijo al gobernante de turno: al solo Dios se le adora únicamente y exclusivamente a Él. Termina la niña su vida como mártir ante una persona injusta como lo fue Diocleciano. Hoy recordamos que hablar justo y correcta y puntualmente vale la pena. Santa Eulalia. Dios siempre tiene una buena respuesta. Parecido a Santa Eulalia, Eulal, la persona que habla bien, contesta bien, es como cuando le enseñan a una persona a pensar para hablar y no hablar como un loco a todo momento y después estar pidiéndole disculpas a todo mundo. No, pensar para hablar nos enseñó Santa Eulalia. El Evangelio según San Marcos, capítulo 8, también nos está enseñando Jesucristo pensar para hablar, y cuando hable contundentemente. Si no tiene un buen argumento, mejor quédese en silencio. Dios no se somete a la contrariedad y a la terquedad
de algunas personas. Eso lo ha existido en toda la historia. Eso no es de ahora, ni de hace medio siglo, ni hace 10 siglos, no. Toda la historia siempre ha habido el enfrentamiento humano entre las personas que no saben hablar, son imprudentes, son beligerantes, son prepotentes, son arrogantes, y las personas que se han dado el lujo en la historia de un buen hablar, de un exquisito hablar, de una persona muy culta y muy educada. Dios es entrevistado por alguien que no es culto ni educado y que lo quieren poner a prueba, que son los fariseos. Primero, pues la estructura de un fariseo es más hipócrita que benevolente. Entonces, caer en la trampa de un fariseo no vale la pena. Por eso, el tema para hoy es: Dios siempre tiene una buena e inteligente respuesta. Para que usted tenga siempre una buena e inteligente respuesta, piense, tómese el tiempo debido para hablar y cometerá menos errores en su vida. Fariseos, escribas, publicanos, doctores de la ley, una buena serie de grupos y movimientos que existían cuando llegó Jesucristo, se dejaban guiar por la ley que ellos ya conocían, se la sabían de memoria. Era tan exagerado el asunto de la ley en el mundo de estos señores que esa misma ley estaba por encima de la realidad de un ser humano. Cuando llega Jesús de Nazaret, estos mismos grupos atacan al maestro de Nazaret pidiéndole señales. La pregunta sería: ¿cuál señal? Lo que ellos no aceptaban era un Mesías querendón de los pobres, visita familias, come con pecadores, perdona pecados, sana enfermos y visita gente los sábados. Aceptar la nueva ley de Dios que contempla más a un ser humano y menos a un caprichoso legalista o el sentirse juez de las demás personas es bien complicado para que alguien acepte eso. Casi nadie lo acepta. Y puede ser cualquier persona que pretenda imponer una predicación a los demás donde la persona cree que la palabra de Dios está escrita en una Biblia para coger a un ser humano y atacarlo contra la pared. Eso era más o menos lo que hacían los fariseos, los escribas, publicanos, doctores de la ley. Eran los considerados intelectuales del momento cuando llegó Jesús. Hoy en día no los llamaríamos intelectuales porque no tienen nada de intelectual. Dios siempre tiene una buena respuesta ante la contrariedad de un ser humano, ante las contrariedades, las necedades, la bobada, como dicen algunos, la inmadurez, como dicen otros. Ante eso hay que tener una buena respuesta, contundente, muy bien pensada, y si es de argumento, muy bien argumentada. El mejor abogado es el que presenta el mejor argumento y tiene un conocimiento muy bueno de la causa. ¿Qué permite la ley en el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? Esa fue otra pregunta que Jesucristo le lanzó a estos señores que se creían los intelectuales del pueblo. ¿Qué es más importante en la ley en sábado, hacer el bien o el mal? Respuesta contundente y se quedaron callados. Vuelve y pregunta a Jesucristo: si alguien no tiene pecado, que le tire la primera piedra a esa persona. Si usted no tiene rabo de paja, que se atreva a hablar de los demás. Si usted tiene rabo de paja, ¿por qué se la pasa hablando tan mal de los demás? Todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la salvará. Respuesta contundente del maestro. Todos somos pecadores y todos debemos buscar a Dios. Respuesta del apóstol San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3. Todos somos pecadores. Si somos pecadores, ¿por qué hay personas tan duras, tan tiranas con las demás personas? Todos somos pecadores. El Papa Francisco recomienda el discernimiento para que podamos entender los signos de Dios
Ese es un buen ejercicio, pero cuando es del espíritu, como lo explica el Papa Francisco, discernir no es perder el tiempo 3 días pensando para contestar lo mismo, no. Discernir es cuando viene de Dios, de la sabiduría divina, de la gracia de Dios. Discernir no es eso que una persona habla con uno y lo pone a trabajar 2 horas y uno le explica cantidad de cosas y a las 2 semanas viene y le dice, no, ya hice lo que yo había pensado. Discernir, eso no es ningún discernir. ¿Cómo es que una persona dice que después de pensarlo 4, 5, 7, 8 días, vengo a decir que no, que retiro la demanda? ¿Cómo? ¿Eso es discernir? No, esa no es la palabra. El Papa Francisco dice el discernimiento porque viene de Dios. El movimiento sería, los creyentes debemos discernir y no pedirle cuentas a Dios o que Él nos dé señales. El Papa dice los pensamientos del mundo parecen atractivos, pero pierden el brillo y deja mucho vacío. Descontentos te dejan a ti. Los pensamientos de Dios, al contrario, suscitan un principio de resistencia, pero cuando se les acoge, trae una paz duradera. El Papa recomienda el discernimiento, que es la ayuda para reconocer cuando una cosa es de Dios o no es de Dios. Ahí tiene. Cuando el Papa tiene toda la razón, cuando una persona tiene muchas dudas, me voy a casar, me voy a casar, me voy a casar. Y ya lo pensó bien. No, eso ya está. No. Entonces comienzan a contestar cosas que no tienen que ver con el asunto. No, es que ya hace 10 años nos conocemos, pueden ser 20. No, es que ya lo pensamos muy bien. Ya miro esta parte. No necesito mirar eso. A los 2 años aparecen en un tribunal pidiendo el divorcio. ¿Eso qué pasó? No se quiso. No discierne la persona. El Papa Francisco está muy atinado. El discernimiento, cuando proviene más de la gracia de Dios, disuelve y produce mucha paz y tranquilidad a un ser humano. Hoy hemos aprendido que Dios siempre tiene una buena respuesta, una inteligente respuesta, gracias a pensar, discernir y hablar como Santa Eulalia, hablar muy bien. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.